Legión de las Sombras pero versión de fábrica 61-72. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. No está mal, tiene cerebro, e incluso supo encontrar tantos kits de prueba. La habilidad profesional de Zan Kingling era innegable. Tras salir de la habitación, recordó automáticamente la actuación del hombre de las sombras en la miríada de mundos. Tomando la caja de madera, Zan Kingling volvió adentro y recuperó los 6 talismanes, experimentando con cada uno. No todo en la miríada de mundos era bueno. Al menos de esa docena de cajas, solo 3 podían sellar la energía de estos talismanes. Esto incluía el poderoso talismán. Mientras estaba en la pequeña caja de madera con los demás talismanes, el hombre de las sombras apareció repentinamente en la habitación al instante siguiente. Sabía que la caja era útil y su idea había dado resultado. Ahorró el alquiler. Y lo más importante, parecía haber encontrado la manera de romper la barrera de la pequeña habitación oscura. Zan Kingling observó estos objetos con forma de urna, aunque eran un poco incómodos de transportar. La próxima vez, veamos si encontramos un elemento de sellado más conveniente, le dijo Zan Kingling al hombre de la sombra. Con el problema de la pequeña habitación oscura resuelto, su ansiedad finalmente se calmó. Entonces abrió la barra de tareas y continuó el entrenamiento del hombre de la sombra en las misiones del multiverso. Dim Don Tilde. Un mensaje de Kiwan Yan apareció en Feixin. Zan Kingling respondió inconscientemente al mensaje del hombre de la sombra que trabajaba en recursos humanos en la nueva fábrica de Kiwanyuan. El mensaje decía que ya habían reclutado a 500 personas. La nueva fábrica de Kiwanyuan ya estaba entrando sin problemas en el proceso de atornillado. Increíble, qué eficiencia. Exclamó Zan Kingling, y luego revisó el mensaje de Kiwanyuan. Como era de esperar, Kiwan Yan había regresado de su viaje de negocios y lo invitaba a la práctica matutina para cultivar su relación. Zan Kingling. No estoy en la ciudad de Chaoyang, vuelvo a mi ciudad natal por un tiempo. Kiwan Yan. Confundido JPEG. Zan Kingling. Este mes es el mes de la muerte de mi madre. Unos minutos después, Kiwan Yan le envió un abrazo en formato JPEG. Zan Kingling respondió con un emoji, dejó el teléfono y empezó a entrenar con el hombre de las sombras en el patio. Hacía mucho tiempo que Zan Kingling no entrenaba con el hombre de las sombras. Ahora, el hombre de las sombras era mucho más mundano, ya no era una maravilla de 3 segundos. Incluso logró una serie de combos mientras entrenaba con él durante toda la mañana. No fue hasta el mediodía, cuando Zan Kingling sintió que su resistencia menguaba, que el entrenamiento se detuvo. Se sentó en una mecedora a la sombra de un árbol, mientras 2 de sus clones del hombre de las sombras lo abanicaban atentamente. Otro clon le sirvió té y agua. Tras haber desbloqueado el sistema de clones de las sombras esos 2 últimos días, el hombre de las sombras se había vuelto mucho más útil. Vivía la vida de un emperador, solo que mientras los emperadores estaban rodeados de doncellas de palacio, él estaba rodeado de asesinos de las sombras. Oye, ¿de quién aprendiste todos estos movimientos? Siempre había pensado que el hombre de las sombras era solo un personaje de un juego. Ahora, con una perspectiva más amplia y más energía, Zan Kingling empezó a apreciar su pasado y presente. Si las estadísticas de fuerza, velocidad y defensa eran sistemas de crecimiento, estos movimientos de artes marciales no parecían crecer en absoluto. Era como si estuvieran programados con numerosas técnicas secretas incrustadas, y su poder aumentaba con el nivel. Maestro, no podemos responder a su pregunta. Desde que nos invocó, hemos estado usando estas habilidades desde que recobramos la consciencia. Ya veo, reflexionó Zan Kingling, recordando el desempeño del pueblo de las sombras contra jefes en otros mundos. El pueblo de las sombras realmente no poseía armas, dependía completamente de sus manos desnudas y de la ventaja de su capacidad para desaparecer a voluntad. Su sistema de habilidades no parecía pertenecer al tipo de fantasía, magia o poder sobrenatural, pero podían abrumar a sus oponentes de múltiples maneras. ¿Era realmente una cuestión de número lo que lo superaba todo? Zan Kingling preguntó entonces. ¿En otros mundos, puedes copiar y aprender sus técnicas? No. No y... Zan Kingling se frotó la barbilla. Si tú no puedes, ¿puedo yo? Se dio una palmada en el muslo, se incorporó y se giró para decir. Tráeme 2 libros de magia y un manual de cultivo mañana. Sí, maestro. Justo cuando Zan Kingling estaba inactiva, sonó el teléfono de Li Chao.
Tras conectar la llamada, una voz profunda y áspera llegó del otro lado. El cuadro está terminado y ya te lo he enviado. Si todo va bien, deberías recibirlo hoy. ¿Tan rápido? Pensé que la inspiración de un maestro tardaría varios días en desarrollarse. Con el asunto de la pequeña habitación oscura resuelto, Zhang Qingling casi se había olvidado de Li Chao. Es solo por nuestra amistad de 4 años que le hice acelerar las cosas, insistiéndole varias veces. Bueno, ¿cuándo vienes a la ciudad de Chaoyang? Te invito a cenar. Ya veremos. Te avisaré cuando vaya. De acuerdo. Tras colgar, Zhang Qingling miró su billete de vuelta. Maestro, creo que me han secuestrado. Una voz proveniente de la sombra le informó en su mente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Podrían secuestrar a una sombra? Zhang Qingling acababa de reservar su billete de vuelta para mañana al mediodía. Al oír esta impactante noticia, no pudo evitar digerirla. Que vea qué clase de persona puede manipular a un hombre de las sombras. Hay incluso un maestro aquí. Zhang Qingling estableció inmediatamente una conexión remota para verificar la situación del hombre de las sombras correspondiente y preguntó con indiferencia. ¿Dónde estás? Apenas había salido la pregunta de sus labios cuando el rostro de un niño y el entorno aparecieron en su mente. Espera. ¿El rostro de este niño es un hombre de las sombras? ... Maestro, soy yo, este es mi clon. ... Al instante siguiente, Zhang Qingling recibió el informe del hombre de las sombras sobre el día. Todo comenzó con la capacidad del hombre de las sombras para crear clones. Para poder realizar múltiples tareas y moverse con mayor comodidad, casi todos los hombres de las sombras usaban clones. Sin embargo, cuando cada hombre de las sombras crea un clon, la mayoría crea un cuerpo joven. Estos niños trabajadores son inútiles. Por lo tanto, algunos hombres de las sombras los mantenían con ellos, creando la apariencia de un niño con familia, integrándose así más profundamente en el grupo. El hombre de las sombras, que no había olvidado la orden anterior de Zhang Qingling de vigilar a otras personas con pequeñas habitaciones oscuras, intentaba hoy ganarse la simpatía de otros dueños de pequeñas habitaciones oscuras con su pequeño clon, usando una cara diferente. Inesperadamente, una mujer atrajo al niño de las sombras con un billete de 100 yuanes. Niño, la tía te dará 100 yuanes. Ven a jugar con la tía, ¿de acuerdo? Niño, ¿por qué no vienes? Tía, ya no quiero ir. La tía te dará otros 100 yuanes y te compraremos dulces. Dámelos primero. ¿Por qué no vienes? Está demasiado lejos de mi papá. Necesito volver a buscarlo. Si me detienes, pediré ayuda. El niño de las sombras corrió a un lado, creando distancia rápidamente, y la anciana lo siguió sin problemas. La mujer pareció haber descubierto la debilidad del niño, y justo entonces, sacó otro billete de 100 yuanes, tentándolo. La tía te dará otros 100 yuanes y te llevaremos a buscar a tu papá, ¿de acuerdo? El chico sombrío tomó el dinero. Entonces llévame. Tras caminar un rato, el chico sombrío se soltó de la mano de la mujer y corrió hacia un lado. La mujer se dio la vuelta rápidamente, lo alcanzó y preguntó. Niño, ¿por qué ya no vienes? No puedo subirme al coche de un desconocido. La mujer volvió a sonreír amablemente. La tía te dará otros 100 yuanes. Subamos al coche y vayamos a buscar a tu papá, ¿de acuerdo? El chico sombrío negó con la cabeza. 200. 300. 500. El precio siguió subiendo hasta llegar a 1000, y el hombre sombrío finalmente tomó el dinero y subió al autobús. Al ver esta escena en retrospectiva, Zhang Qingling suspiró y se llevó la mano a la cara. En serio. Nunca esperó que lo secuestraran de esta manera. Para un hombre de las sombras avaro, por supuesto que tomaría el dinero y se iría con él. Aunque la víctima de la trata era una figura sombría, Zhang Qingling, furioso, dijo. Los traficantes de personas merecen morir. La figura sombría, sentada a lo lejos en el coche, comprendió al instante. Entendido, maestro. La joven figura sombría permanecía en silencio en el coche, sin llorar ni quejarse, con la mirada perdida. La calma de Zhang Qingling al informar de la situación le dio a la mujer la impresión de ser un niño tranquilo y obediente. La mujer se alegró en secreto. Este buen niño sin duda podría exigir un precio más alto. Tía, tengo que orinar, dijo la figura sombría. La mujer miró por la ventana. Ni siquiera habían salido de la ciudad y aún había mucha gente en la carretera. Además, a juzgar por su obsesión por el dinero y sus repetidos intentos de rechazar precios más altos, este chico tiene cierta inteligencia. Pero fue precisamente por su avaricia que cayó en su trampa.
Ahora probablemente presiente que algo anda mal e intenta engañarla para que se baje del autobús. Ella sonrió con dulzura. ¿Quieres orinar? No hay baño por aquí. Aguanta un poco más, pronto verás a tu padre. Mientras hablaba, sacó una botella de agua mineral medio vacía de su bolso, destapó y bebió un buen trago hasta que no pudo derramar ni una gota. La mujer agitó la botella. Si de verdad no puedes aguantar, orina aquí. El hombre de la sombra se quedó en silencio por primera vez en la historia. Zhang Qingling, que había estado observando en silencio, no pudo contenerse más. Cuando el hombre de la sombra respondió, entiendo, Zhang Qingling no dijo nada más. No preguntó qué entendía, ya que éste le mostraría la respuesta con sus acciones más tarde. El motivo por el que Zhang Qingling se sintió aliviada esta vez fue porque la identidad del niño era completamente indefinida. Cuando recuperaron el clon, nadie pudo encontrar al otro. Para entonces, el coche ya había salido de las afueras y oscurecía bastante. Condujeron por sinuosas carreteras de montaña dando varias vueltas, llegando finalmente a su destino en plena noche. El coche se detuvo en un cruce y, a la luz de las farolas, pudieron distinguir vagamente un edificio brillantemente iluminado. Sin embargo, para llegar, debían cruzar una estrecha cresta entre arrozales, algo que el coche no podía superar, así que tuvieron que bajarse y caminar. La mujer salió del coche con la figura sombría, miró al niño, que seguía sin llorar ni protestar, y se volvió hacia el conductor, murmurando. Es extraño, este niño de repente me da escalofríos. He estado sintiendo frío sentada a su lado. Mientras hablaba, tembló inexplicablemente. El conductor dio una calada a su cigarrillo, la miró de reojo y dijo con indiferencia. Demasiado aire acondicionado, ¿eh? Debería haberle dicho que lo subiera más. La mujer volvió a mirar la figura sombría y preguntó. Este niño no llora ni se queja, es diferente a los demás. ¿No te parece un poco raro? Al oír esto, el conductor miró de reojo a la figura sombría de 4 o 5 años y simplemente dijo. ¿Verdad que es genial? Tiene tan buena personalidad que seguro que le gustará más al comprador. ¿Será que tiene problemas mentales? Empezó a dudar la mujer. Al principio, pensó que el niño se portaba bien, que no lloraba ni se quejaba, lo que facilitaba mucho las cosas. Pero ahora, parecía que ni siquiera fingía, que no preguntaba dónde estaba su padre ni dónde estaba él, y cada vez parecía menos un niño normal. Aunque tenga problemas mentales, ya no puede serlo. Primero nos preocuparemos por el dinero. El conductor tiró la colilla y la pisoteó como siempre. Vamos, pequeño, vamos a conocer a tu nuevo papá. El conductor era un hombre fuerte, y que él sujetara al niño reduciría enormemente la probabilidad de que se escapara a mitad de camino. Después de todo, ya había presenciado su capacidad para correr y no quería perder lo que creía seguro. Pero cuando extendió la mano y agarró la pequeña figura sombría, un aura gélida emanó de ella, lo que le hizo bajar la mirada. Simplemente supuso que el niño había estado demasiado tiempo en el aire acondicionado del coche y que tenía frío natural. Pensó que debía deshacerse del niño rápidamente, no fuera a ser que enfermara y le costara más dinero. El hombre tiró de la figura sombría un par de pasos, pero entonces se dio cuenta de que no podía mover al niño tras él. En ese momento, un hombre alto emergió de la oscuridad, con una máscara que solo dejaba ver sus ojos hundidos. Detrás de él había 2 hombres que parecían tener unos 40 años, estirando el cuello tímidamente para observar la situación. Uno de ellos sostenía una linterna, iluminándolos a los 3, intentando distinguir sus rostros. Finalmente, la luz se centró en la mujer. ¿Esta es la esposa que me encontraste? Es un poco mayor, dijo el hombre de la linterna con indiferencia. Al oír esto, el conductor y la mujer se quedaron completamente desconcertados e intercambiaron una mirada. ¿Qué estaba pasando? Este no era el comprador. ¿No eres el jefe Chen? Preguntó el conductor, mirando los rostros desconocidos. ¿Qué mujer? ¿No querías un hijo? No quiero un hijo, no es mi linaje, quiero una mujer. Esto despertó las sospechas del conductor y la mujer, quienes instintivamente miraron al niño. Este permaneció tranquilo y no había dicho ni una palabra desde que gritó que necesitaba orinar. Increíblemente obediente. De repente, un pensamiento increíble cruzó por sus mentes. Todos habían sido engañados por la niña. Pero no tenía sentido. En ese momento, la sombra de la niña se giró lentamente. Mientras el hombre se preparaba para soltarla y correr hacia el coche, la mujer ya había empezado a correr. Maldita sea. ¿Correr? Pagué 10.000, ya pagué. Al oír esto, la mujer se aterrorizó al instante. Maldición.
Realmente iba dirigido a ella. Esto es ilegal, ¿sabes? Voy a llamar a la policía. La mujer entró en pánico y sacó su teléfono del bolsillo. Al oír la llamada de la policía, el hombre se detuvo asustado, sin atreverse a acercarse. Sin embargo, al ver que la mujer no encontraba su teléfono en el bolsillo, se relajó y esperó lentamente el momento oportuno. La mujer levantó la vista y vio que el teléfono había acabado en la mano de la sombra de la niña. ¿Ilegal? ¿Qué diferencia hay entre tú y yo, tráfico de menores? No discutamos. El hombre de la linterna se burló. Bien hecho, niña. Se giró y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Vete al diablo, ahora intentas golpearnos. El conductor dio un paso adelante, listo para golpear al hombre con la linterna. Inesperadamente, el hombre que iba delante se movió rápido, lo recogió y lo tiró al suelo con facilidad. Te lo llevaré. Lo que hagas con él es asunto tuyo. Solo quiero a la mujer. Pueden encargarse del hombre ustedes mismos. Añade 5.000 por el servicio postventa. 2.000. Trato hecho. No, hermano, por favor, estamos obligados por las circunstancias. Vámonos. Puedo traerte una jovencita guapa. 2.000 está bien. Que no haya ido a la escuela no significa que sea un descerebrado. No creas que no sé que te has escapado. Diciendo esto, él y otro hombre del mismo pueblo ataron a la mujer. No me arresten. Tengo hepatitis B, tengo SIDA, G. Casualmente, yo también lo tengo. Ah, Achun, sálvame. Probablemente tu Achun también esté en problemas. Achun, el conductor, iba al volante cuando, a las 3 de la madrugada, sufrió un accidente de coche en la carretera de montaña y se cayó, muriendo inesperadamente. Zhang Qinglin observó la escena final, permaneciendo despierto hasta el final. Al ver que no se había detectado ninguna criatura desconocida ni había ninguna advertencia de riesgo en su teléfono, bostezó y se durmió. Desde el incidente hasta entonces, no había intervenido en absoluto. Zhang Qinglin se mostró sorprendido y no sorprendido por el resultado. Mientras el coche avanzaba, los demás clones de sombra inactivos ya cooperaban entre sí. Basándose en el área en un radio de 10 millas, dedujeron dónde estaba a punto de ser secuestrado el joven clon de sombra. Después de que el coche entrara en un túnel y diera varias vueltas a la ladera, encontraron un pueblo cercano. El clon de la sombra inmediatamente encontró allí a un viejo soltero y negoció un trato. Esa noche era el primer caso que el hombre de la sombra había cometido en China. Siendo sinceros, como el cerebro detrás del hombre de la sombra, Zhang Qinglin estaba un poco preocupado. ¿Quién sabía qué tipo de efectos y consecuencias traería si Zhang Shan se convertía en un forajido? Por lo tanto, estaba mentalmente preparado. Tenía que dar un pequeño paso y experimentar. Afortunadamente, no había causado ningún efecto aterrador inmediato. Al despertar al día siguiente, Zhang Qinglin incluso buscó noticias sobre el accidente de coche ese día, pero aún no había informes. Tras pasar la noche en vela, Zhang Qinglin también se levantó muy tarde. Después de empacar sus cosas y llevarse las cajas de madera de camino a la ciudad de Chaoyang, recibió una llamada del repartidor. Li Chao había dicho ayer que se entregaría ayer si no ocurría nada inesperado, pero debido a esta situación inesperada, no llegó hasta el mediodía de hoy. Para cuando Zhang Qinglin regresó a su complejo de apartamentos y recibió el paquete, ya eran las 5 de la tarde. En cuanto abrió el paquete y lo sacó, el hombre de las sombras en la sala de computadoras estaba ileso, no había sido expulsado como la última vez. ¿Eh? Esto no está bien. Es imposible que las habilidades del hombre de las sombras hayan mejorado tanto que pueda ignorar el poder de la habitación oscura. Pero eso aún no ha sucedido. El hombre de las sombras, que había estado monitoreando los movimientos de Li Chao, seguía sin poder entrar en la habitación. Maldita sea, Li Chao, empresario despiadado, ¿me diste una copia pirata? Nunca esperó que Li Chao se lucrara con ella. Con razón llegó en tan solo unos días. Zhang Qinglin echó un vistazo a la dirección de envío. Seguía siendo la misma galería de arte. Comparándola con la foto en los momentos de WeChat de Li Chao, aunque no era una réplica perfecta, al menos la posición del sello era la misma. ¿Qué les parece esta pintura?, preguntó Zhang Qinglin. No había otra opción. Su percepción y sensibilidad respecto al cuarto oscuro eran completamente diferentes. Tiene energía, pero es muy débil, dijo el hombre de la sombra. Ah, ¿sí? Comparado con esos dos talismanes débiles, ¿qué es diferente? ¿Como el aura? El hombre de la sombra observó la pintura, percibiéndola por un momento, y finalmente dijo con frialdad.
Uno tiene más energía, y el otro es más débil. ... Zhang Qingling permaneció en silencio, guardando el marco debajo de la mesa de centro. Luego comenzó con sus tareas diarias. El hombre de la sombra tenía muy presentes las palabras de Zhang Qingling. Respecto al aprendizaje mencionado ayer, había saqueado docenas de manuales introductorios que consideraba útiles en el mundo de las misiones. Si bien no se podían obtener alimentos ni criaturas vivientes de otros mundos, los objetos inanimados transmitidos a través de registros escritos eran perfectamente aceptables. Incluso las espadas y las armas no eran un problema. Pero el problema era, el hecho de que el martillo dorado del mundo de las artes marciales esté hecho de grifos de acero inoxidable, ¿es correcto? Zhang Qingling miró fijamente el martillo de Thor en su mano, absorto en sus pensamientos. Si no recordaba mal, este era un mundo de artes marciales de estilo antiguo. No dudaba de la tecnología de los antiguos. Después de todo, allí se habían desenterrado artefactos de bronce como los de San Xingdui. Pero los materiales, las texturas y la precisión de las escamas le resultaban extrañamente familiares. Era como si lo hubieran sacado de una ferretería y lo hubieran ensamblado la semana pasada. ¿Te equivocaste de pieza?, preguntó Zhang Qingling, levantando la vista. El hombre de la sombra negó con la cabeza, indicando que efectivamente la había traído de ese mundo de artes marciales. De acuerdo. Entonces, el hombre de la sombra sacó varias espadas de otros mundos de artes marciales de detrás de su espalda. Zhang Qingling se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, la cabeza gacha, acariciándose la barbilla, contemplando la espada tirada en el suelo, sumido en sus pensamientos. Sin embargo, esta se parece mucho a la que compré y ensamblé en la ferretería la semana pasada. ¿Tan avanzadas son las ideas en estos mundos? Zhang Qingling cogió una espada de tubo de metal e intentó blandirla un par de veces. El diseño es genial, pero ¿de verdad puede matar? Es más bien una puñalada. Cuesta imaginar a todo el mundo usando tubos de acero inoxidable para entrenar. Zhang Qingling dejó la espada y cogió un gran martillo dorado a su lado. Entonces se fijó en el sello de acero grabado. Taibai sus 304. Zhang Qingling miró fijamente las palabras y preguntó a la figura de la sombra a su lado. ¿Crees que los materiales utilizados para las herramientas en esos mundos de las artes marciales también deben estar marcados con sellos de acero 304? No lo sé, negó la figura de la sombra, mirando las marcas, y añadió en silencio. Pero sé que esta es la marca de las piezas de ferretería de la fábrica de tabacos Qian. Las reservas de conocimiento y memoria de la gente de las sombras son compartidas, lo que significa esencialmente tú eres yo, y yo soy tú. Claro que este conocimiento compartido entre amo y sirviente no es universal. Solo Zhang Qingling puede acceder y comprender sus recuerdos. La gente de las sombras no puede acceder ni comprender los suyos. Zhang Qingling dejó el martillo de Thor y recogió las espadas del suelo. Algunos tubos de acero también llevaban grabado el nombre Taibai. El corazón de Zhang Qingling latía con fuerza. Dejó la espada ensamblada, respiró hondo 2 veces y sintió una emoción abrumadora en el pecho. Era la tensión y la emoción de descubrir un nuevo secreto. Zhang Qingling se levantó, se sirvió un vaso de agua tibia y bebió unos sorbos para humedecerse la garganta. Nunca había creído ser el único afortunado del mundo. Por lo tanto, incluso después de descubrir el potencial ilimitado de la gente de las sombras, no se atrevió a actuar imprudentemente y causar revuelo. Más tarde, tras descubrir la inusual entrada de Li Chao al cuarto oscuro del bar, las restricciones del mismo y la iniciativa de Quan Yan, Zhang Qingling se sintió aún más seguro de que su intuición era correcta. De estas dos, había acertado con una. Jefe Qiu, me preguntaba cómo pudo construir una fábrica tan rápido. Resulta que hay una fuerza misteriosa detrás de todo. Así que sus piezas de hardware se exportan a estos lugares. Esta situación le hizo devanarse los sesos, y realmente no esperaba este resultado. Zhang Qingling preguntó. Cuando trabajaba en la fábrica de Quan Yan, ¿sabía a dónde exportaban? El hombre de la sombra negó con la cabeza. Solo nos encargábamos de poner en marcha las máquinas y fabricar las piezas. No nos encargábamos del procesamiento de pedidos, los envíos ni el servicio postventa. Entonces, ¿quién era responsable de eso? El hombre de la sombra pensó un momento y negó con la cabeza. No lo sé. Después de que termináramos, alguien lo llevaría al almacén. Zhang Qingling arqueó una ceja. Cuando llevas un nuevo lote de piezas al almacén, el stock original ya no está disponible, ¿verdad? El hombre de la sombra asintió. Tiene sentido.
No se trata simplemente de usar un almacén cerrado para transferir piezas cuando no hay nadie cerca. Zhang Qingling se dio una palmada en el muslo, convencido de que su deducción era bastante razonable. Ahora parece que la repentina aparición de una habitación oscura en la casa de Qian Yan probablemente se deba a algún objeto antimal de otro mundo. Quizás esté escondido en algún cajón, sin que él lo vea. O quizás su nivel y energía han aumentado, y su lugar se ha convertido en una casa segura a prueba de espías. Entonces, ¿de verdad está jugando a algún tipo de minijuego de gestión de fábricas? La conexión entre y el juego se debe completamente a su propio juego de la Legión de las Sombras. En base a esto, quienes poseen habitaciones oscuras también están vinculados a algún tipo de minijuego. Al menos por ahora, es seguro que el tipo de juego de cada persona es diferente. Pensando en la cafetería al pie de la montaña Baiwanshan, la recopilación deliberada de reseñas sugiere que su medio también podría ser algún tipo de juego de restaurante. Y las reseñas positivas son el estándar de evaluación. La expansión de la fábrica y el reclutamiento de Qian Yan también forman parte de una misión de mejora del juego. Al igual que su legión necesita gastar dinero para subir de nivel. Todo se reduce a un punto fundamental: ganar dinero con algo. Ahora, entre los sospechosos, solo falta Li Chao. Según la información del hombre de las sombras durante ese periodo, no dirigía nada. Solo comía y dormía. Sin él, el retrato de Zhong Kui no tiene sentido. No puede ser una coincidencia. Sería demasiada coincidencia. Hay otro punto clave. ¿A dónde fueron los dueños de esas dos villas vacías? El sospechoso, que emigró al extranjero, no pudo ser encontrado después de que el hombre de las sombras estableciera el control fronterizo. El otro, si realmente murió en un accidente de coche, es demasiado débil. Esto significa que estas personas no tienen ninguna capacidad de defensa personal ni ofensiva. Pensándolo así, no parece imposible. Después de todo, yo tampoco tengo ninguna capacidad ofensiva ni una defensa personal particularmente fuerte. Zhang Qingling reflexionó sobre su propia situación y comprendió que todos los cuerpos eran de personas comunes y corrientes, lo cual era perfectamente normal. Solo dependía del poder del hombre de las sombras. Si todos en este mundo tuvieran una fuerza común y corriente, ¿no sería probable que la criatura desconocida de aquel entonces también fuera una persona común y corriente, incapaz incluso de matar un pollo? Zhang Qingling se acarició la barbilla, conectando todas las pistas y reflexionando con detenimiento. Después de todo, cuando recibieron la advertencia de riesgo, ni él ni el hombre de las sombras sintieron la asfixiante falta de aire que habían experimentado con el Señor de la Tierra Prohibida. Era la sensación de estar a punto de recibir un disparo en la cabeza. Por supuesto, hasta que se confirmara que las capacidades físicas de todos eran las de la gente común, Zhang Qingling mantendría el statu quo. Efectivamente, mientras esperaran pacientemente, descubrirían los secretos de todos. Zhang Qingling no tenía prisa. Tras guardar las armas de metal, tomó el manual introductorio de cultivo que el hombre de las sombras había traído de varios mundos. Aunque todo el mundo hablaba chino, ¿por qué había texto cifrado? No estaba completamente cifrado, pero reconocía cada carácter, aunque cada 2 caracteres iban seguidos de 2 como censura. ¿Es correcto? Los talismanes y las imágenes se transmitieron sin problemas, pero la transmisión del verdadero conocimiento fue censurada. Zhang Qingling sonrió con ironía. Sin embargo, lo comprendió. Si un mundo de fantasía aprendiera magia de un mundo mágico, ¿no sería un caos? Al fin y al cabo, lo que perseguían era la ascensión, la inmortalidad y la invencibilidad. Aprender magia era imposible. La ascensión por sí sola era inalcanzable. Las limitaciones de los reinos estaban ahí. Se volvió hacia el hombre de las sombras y le preguntó: «Puedes leer los libros de ese mundo, ¿verdad?» El hombre de las sombras asintió. Los habían hojeado y los habían recuperado solo después de confirmar que no faltaban palabras ni páginas. Zhang Qingling reflexionó un momento y finalmente decidió: «Deberías estudiarlos con atención cuando llegue el momento». Poseía los recuerdos del hombre de las sombras. Recuperar un pasaje de lectura sería pan comido. Tras completar la misión del multiverso, Zhang Qingling despidió al hombre de la sombra. Ahora que tenía una compañera clara en mente, se sentía más seguro al enfrentarse a Qian Yan. Podría usarla como experimento para probar sus habilidades físicas. Pensando en esto, Zhang Qingling le envió un mensaje proactivo a Qian Yan, diciéndole que había regresado a la ciudad de Chaoyan. Qian Yan. Bien, nos vemos en el lugar de siempre mañana a las 5:30. Zhang Qingling. Bien.
A las 5:30 de la mañana. Junto al lago del parque. Esta era la distancia más corta entre sus zonas residenciales y también su punto de partida habitual para el ejercicio matutino. Cuando Zhang Qinglin llegó, Qiwan Yan también llegó puntual. Lo saludó con una sonrisa. Sus primeras palabras fueron: parece que ha pasado mucho tiempo desde que te vi. En realidad no, solo una semana, respondió Zhang Qinglin con una leve sonrisa. ¿Por qué no me dijiste que volverías ayer? Qiwan Yan preguntó. No puedo seguir molestándote para que me recojas. Además, ya has abierto una sucursal, estás muy ocupada. No, en absoluto. Solo soy responsable de proporcionar el capital y el terreno. Mis empleados se encargan de lo principal. No hay nada que un forastero como yo pueda hacer, dijo Qiwan Yan con una sonrisa pausada. Si esto hubiera sucedido antes, Zhang Qinglin no le habría dado importancia. Pero ahora, desde una perspectiva completamente nueva, Qiwan Yan no mentía, pero en realidad tampoco tenía mucho que hacer. Solo estaba proporcionando el capital y buscando el lugar. Antes se había preguntado cuánta energía se necesitaría para poner en marcha una fábrica tan rápido. Parecía que una fuerza misteriosa estaba ayudando. ¿Entonces tienes bastante tiempo libre ahora? Más o menos. Qiwan Yan ladeó la cabeza y lo miró con una sonrisa. Entonces, ¿puedes encargarte de mis servicios de mejora del juego ahora? Por supuesto, no hay problema. Entonces ya no necesitas hacer repartos de comida, ¿verdad? Con tu gran pedido, ¿por qué tendría que hacer repartos de comida? Zhang Qinglin rió entre dientes. Charlaron brevemente y luego trotaron lentamente uno al lado del otro por la pista. Tras dar unas vueltas, desayunaron juntos a las 6:30. Zhang Qinglin tomó un sorbo de leche de soja y fue al grano. Por cierto, dijiste que estabas retomando tus artes marciales, ¿conseguiste un entrenador? ¿Tú también quieres aprender? El astuto Qiwan Yan captó la clave de inmediato. Sí, ¿quién no sueña con ser maestro de artes marciales? Yo también quiero enseñar algunos movimientos. Qiwan Yan pensó un momento. Si de verdad quieres aprender, ¿qué tal si te enseño? ¿Eh? ¿Tú? Preguntó Zhang Qinglin. Al ver esto, Qiwan Yan frunció el ceño ligeramente, fingiendo enfado, con un tono divertido. ¿Qué? ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno? No, no, no. Zhang Qinglin negó rápidamente con la cabeza. Al instante siguiente, Qiwan Yan esbozó una sonrisa juguetona y le guiñó un ojo. No te preocupes, he recibido las verdaderas enseñanzas del entrenador. Enseñar a un principiante como tú es más que suficiente. ¿En serio? Entonces te lo dejo a ti, entrenador Qiu. El asunto del entrenamiento quedó a un lado. Después del desayuno, cada uno se fue por su lado. Zhang Qinglin se duchó al volver a casa y luego arregló todo, guardando el equipo del día anterior y los manuales de cultivo de varios mundos, que se había llevado su hombre de la sombra. Antes de irse, Qiwan Yan quedó en pasar a las 2 p.m. Él, por su parte, tenía que cumplir su promesa de llevar a la chica. No, aumentar su cuenta. La diferencia era que esta vez, su benefactor quería jugar juntos, así que solo podía usar su cuenta para la cola doble. Por suerte, había estado practicando sus habilidades con diligencia cuando no estaba trabajando, así que no revelaría ningún fallo más tarde. Si todo lo demás fallaba, podría hacer que su hombre de la sombra se conectara y jugaran juntos una cola de 5. No sería bueno que 4 personas no pudieran llevar a una sola. Zhang Qinglin aprovechó este tiempo para completar algunas misiones del multiverso y revisar sus ganancias recientes. Debería haber ganado bastante dinero después de unos días de inactividad. Hizo clic y vio 3 pequeños objetivos. Zhang Qinglin comprobó el origen de los fondos. Todo provenía del extranjero. ¿Era el poder de sus clones combinado con sus aventuras en el extranjero? Debería ir a por todas y mejorar su cuenta. Se transfirieron fondos equivalentes a poco más de un pequeño objetivo. Has mejorado tu legión al nivel 100, desbloqueando una de las restricciones de fuerza, velocidad o defensa. Vea información de la legión para ver las condiciones de desbloqueo. Zhang Qinglin revisó rápidamente la información de la legión. Al hacer clic, apareció una esfera gris en la página, girando sin parar. Giró durante un minuto. Luego, el juego se colgó. Cuando Zhang Qinglin volvió a iniciar sesión, apareció una ventana emergente. Actualización y mantenimiento del servicio del juego en curso, se espera que finalice en 24 horas. ¿Otra mejora? La última actualización actualizó 2 niveles de beneficios. ¿Qué se añadirá esta vez? Espera, mi misión sigue en curso, ¿aparecerá la persona sombra?
Zhang Qingling se dio cuenta repentinamente del problema y conectó rápidamente con la sombra seleccionada. Al instante siguiente, esta apareció ante él sosteniendo un libro. Al ver la escena circundante, se quedó atónito por un momento. Tras completar rápidamente su misión, se infiltró en la zona para obtener pociones reconstituyentes de maná, comenzando con la magia de agua más básica. Sin embargo, a pesar de seguir los pasos meticulosamente, no pudo replicar la magia de agua con éxito. Justo cuando cambiaba a magia de fuego, fue expulsado. Tras escuchar el informe de la sombra sobre su progreso en el aprendizaje, Zhang Qingling preguntó sorprendido. ¿Hay cosas que no puedes aprender? A sus ojos, la sombra era omnipotente. La sombra inclinó la cabeza. He decepcionado a mi maestro. No importa, supongo que tus sistemas son diferentes, por eso no puedes aprender esos hechizos, Zhang Qingling solo pudo suponer. Después de todo, las estadísticas de la sombra solo tenían 3 valores, sin técnicas, equipo ni nada por el estilo, lo que indicaba que su fuerza dependía completamente de la asignación de estadísticas. Si alcanzaba cierto nivel, podría convertirse fácilmente en un hombre de un golpe. Sin embargo, accedió a los recuerdos de la sombra y vio lo que ésta había aprendido en secreto en la librería de magia. Esta vez, no había contenido censurado. Leyó la primera mitad. ¿Qué pasa con necesitar el elixir sagrado para reponer maná? Los recién llegados deben ir al árbol sagrado para recibir el poder del elfo y reponer su maná antes de convertirse en aprendices de magia. Zhang Qingling giró la cabeza y preguntó. ¿Reponías tu maná? El hombre de la sombra asintió. Ya pasé por el proceso. Así que, sin el elixir de reposición de maná, no puedo aprender esta magia. Zhang Qingling reflexionó. Después de todo, en estos mundos, no se puede extraer ningún alimento que produzca un efecto de mejora física. Así que Zhang Qingling le encomendó al hombre de la sombra otra tarea. Entrar en el mundo de la cultivación y ver si podía cultivar la inmortalidad. Las 2 de la tarde. El timbre sonó puntualmente. Zhang Qingling abrió la puerta y, efectivamente, apareció una cara conocida. Eres muy puntual. Sí. Cuando Qiwan Yan entró, se fijó en el zapatero, y Zhang Qingling, pensativo, había sacado las zapatillas rosas que había usado la última vez. El zapatero seguía igual que la última vez, solo con este par de zapatillas de mujer. En cuanto a la ropa que se secaba en la sala, Qiwan Yan la miró rápida y distraídamente, y al igual que la última vez, solo había unas pocas perchas. Zhang Qingling cerró la puerta, encendió el televisor, que casi no usaba, y lo puso a un volumen bajo para evitar un silencio incómodo en la misma habitación. ¿Qué te gustaría beber? Zhang Qingling le pidió a Qiwan Yan que se sentara, luego fue a la cocina y abrió el refrigerador. Dentro había Coca-Cola fría, Sprite, agua mineral y cerveza. Recordando las 2 veces que Qiwan Yan había mencionado el alcohol, bromeó. Si quieres, tengo un poco aquí, pero es cerveza. Qiwan Yan se metió el pelo detrás de la oreja, sonrió con torpeza, pero aún así respondió. Con agua sola está bien. Al oír esto, Zhang Qingling se sirvió 2 vasos de agua, le dio uno, bebió un sorbo y lo dejó sobre la mesa de centro. Luego se sentó en el sofá, sacó su teléfono y abrió un juego. Olvidé preguntarte antes, ¿qué rango tienes ahora? Qiwan Yan se sentó a un lado, ya había sacado su teléfono y abierto el juego. Plata. Al ver la palabra plata, Zhang Qingling no pudo evitar inclinarse y mirar la pantalla de su teléfono. El nivel en la esquina superior izquierda lo decía todo. Pero el V10 que mostraba era suficiente para demostrar el poder de una mujer adinerada. ¿Eres nueva en esto? Sí, Qiwan Yan acababa de descargar el juego, había dedicado un tiempo al tutorial, había jugado algunas partidas y practicado. Incluso buscó en línea guías de juego para cada héroe para evitar morir de forma estrepitosa al jugar juntos. Zhang Qingling preguntó con cautela. Espera a que cambie de cuenta. Si no, no podemos hacer cola juntos. ¿A qué juegos sueles jugar? Preguntó Zhang Qingling de nuevo mientras cambiaba de cuenta. Rara vez juego, respondió Qiwan Yan, tocando los puntos rojos del juego para recoger varios paquetes de regalo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué piensas que te mejore el juego? Preguntó Zhang Qingling, desconcertada. Qiwan Yan simplemente frunció los labios, mirando su perfil escultural y atractivo con un dejo de impotencia. Sus motivos eran tan obvios, ¿cómo no los había visto? Justo cuando pensaba en cómo sacar el tema, Zhang Qingling volvió a preguntar. Tu identificación. Saurio ama a Saurio. ... La imagen de Qiwan Yan matando peces cruzó por su mente, y sus dedos escribieron rápidamente esas palabras.
De acuerdo, acéptalo. Acepta la invitación. Listo. Zhang Qingling dio una serie de órdenes y pulsó iniciar. El proceso transcurrió sin problemas hasta las 5, cuando alcanzaron el rango de gloria estelar y se preparaban para alcanzar el rango de rey antes de detenerse. Demos por terminado el día por ahora. ¿Qué comemos esta noche? Qiwan Yan dejó el teléfono y le preguntó a Zhang Qingling su opinión. Zhang Qingling miró el teléfono bloqueado de su compañero, luego apartó la mirada hacia la cocina, donde aún quedaban algunos ingredientes que Shadowman había guardado en el refrigerador. Si no les importa, pueden comer aquí. Tengo algunos filetes en la nevera, dijo Zhang Qingling. Esa noche comerían algo sencillo. No como carne de res, se disculpó Qiwan Yan. ¿En serio? ¿Intentas convertirte en inmortal? Zhang Qingling no tuvo más remedio que decir. ¿Salimos a comer? ¿O pedimos comida para llevar? Mientras hablaba, abrió una aplicación de comida para llevar. En ese momento, estaban dando las noticias en la televisión. Recientemente, se produjo un grave accidente automovilístico en la autopista Pingyan, con un fallecido. Durante la investigación, la policía descubrió información sospechosa sobre transacciones relacionadas con la trata de mujeres y niños en el teléfono móvil del fallecido. Actualmente, el caso ha sido transferido al Departamento de Investigación Criminal para una mayor investigación, y los detalles específicos aún se están investigando. Esta estación seguirá de cerca el progreso del caso. La voz clara del presentador de noticias se escuchó lentamente desde el televisor. Zhang Qingling levantó la vista al oír el sonido, y la pantalla mostró la escena del accidente y las imágenes policiales. Tras finalizar el reportaje, se emitió la siguiente noticia. Zhang Qingling apartó la mirada y se giró hacia Qiwan Yan, quien, al igual que él, también estaba cautivado por la noticia. ¿Salir a comer o pedir comida para llevar? Preguntó de nuevo. Pedir comida para llevar. Qiwan Yan se recostó en el sofá, con la mirada fija en el televisor, claramente demasiado absorta en las noticias como para moverse. Bueno, ya he pedido comida para llevar antes, sé cuáles están limpios. Por supuesto, esta información se la dio el hombre de las sombras. Tras elegir un restaurante, Zhang Qingling le entregó el teléfono a Qiwan Yan, indicándole que pidiera sus platos favoritos. Después de eso, cuando Zhang Qingling colgó el teléfono, Qiwan Yan seguía absorta viendo las noticias. ¿Sueles ver las noticias? Preguntó Zhang Qingling. Sí, de vez en cuando presto atención a las noticias de redes sociales, respondió Qiwan Yan. Zhang Qingling parecía pensativa. ¿Y tú? Preguntó Qiwan Yan. Me detendré a leer si veo algo interesante. Qiwan Yan se interesó. Esa noticia sobre el tipo que salió corriendo del parque la última vez fue realmente interesante. Resulta que el potencial humano es ilimitado. Ese reportaje circuló por internet en aquel momento, y su popularidad duró una semana antes de decaer lentamente. Cualquiera con acceso a internet podía verlo. ¿Verdad? Si la vida de alguien pendiera de un hilo, mi adrenalina correría más rápido que la suya, respondió Zhang Qingling con tranquilidad, reclinándose en el sofá. Qiwan Yan se giró para mirarlo y sonrió. Por cierto, ¿cuándo planeas practicar artes marciales conmigo? Cualquier momento está bien, depende de tu horario. Pero con esta cuenta, puedes alcanzar el rango rey esta noche. Si quieres llegar al rango superior, será un poco difícil. Tendrás que entregarme la cuenta. Mantener ese rango un día o dos no debería ser un problema. También puedo ayudarte a conseguir algunas clasificaciones nacionales para algunos héroes, dijo Zhang Qingling, y luego preguntó. Además de este juego, ¿qué otros tipos de juegos te gustan? ¿Necesitas que te ayude a mejorar otros juegos? Qiwan Yan asumió que solo intentaba averiguar sus preferencias. No juego muchos juegos competitivos. Juego principalmente a juegos casuales como Match 3 y juegos casuales. Tras cambiar de tema con éxito de noticias a juegos, Zhang Qingling cogió el mando a distancia con indiferencia para cambiar a otros canales de películas mientras hablaba. Llegó la comida para llevar. Cuando Zhang Qingling abrió la puerta, el repartidor era Shadowman. Como experto en comida para llevar, no dejaba pasar ningún pedido, ni siquiera el de su propio jefe. Aunque sus hermanos ahora compartían la carga financiera, cada pequeño detalle contaba. Qiwan Yan asomó la cabeza y miró hacia la puerta. ¿Ha llegado la comida? ¡Qué rápido! Esa tienda está cerca. Zhang Qingling cerró la puerta, recogió la comida y regresó. 3 platos de carne, 2 de verduras y 2 tazones de arroz blanco. Después de comer y beber a gusto, el cielo se oscurecía poco a poco.
Zhang Qingling pensó que podría terminar su trabajo después de jugar un par de partidas más. El primer día atendiendo a su sugar daddy, Zhang Qingling no estaba muy satisfecho con el progreso. Todavía no había conseguido tocar el teléfono de la otra persona. Ese el momento, solo había conseguido engañarlos para que jugaran a un juego de 3 en raya. Sin embargo, todo iba bien. Al menos ambos habían avanzado un paso más en su comprensión de los juegos. Hablando de eso, ¿de verdad sospechaba Qian Yan que él también tenía juegos similares y usaba la mejora del juego para contactarlo? De ser así, Zhang Qingling tendría que darle el visto bueno. Dame la cuenta y subiré tu rango esta noche, dijo Zhang Qingling. Qian Yan, como era de esperar de un novato en los videojuegos, hizo una breve pausa al terminar de hablar y, vacilante, le entregó el teléfono. Zhang Qingling se sintió ligeramente halagado por la acción de la otra persona. Quería pedirle la contraseña de la cuenta, pero ella lo interpretó como si le hubiera dado el teléfono. ¿Quién dijo que el progreso de esta noche era lento? Zhang Qingling estaba bastante satisfecho con el progreso. Inmediatamente tomó el teléfono que Qian Yan le entregó, temiendo que se lo devolviera en cualquier momento. La pantalla estaba desbloqueada. Tras mirarlo, pensó. ¿Debería decir que las mujeres disciplinadas son realmente increíbles? Era la primera vez que sostenía el teléfono de una chica, y también la primera vez que veía las diversas aplicaciones en el teléfono de una chica de su edad. Muy sencillo. Podía verlo todo de un vistazo. No necesitaba desplazarse por la pantalla con esfuerzo. Además de algunas aplicaciones preinstaladas, el teléfono de Qian Yan tenía 2 aplicaciones esenciales de chat, una de pago y otra de asistencia. El resto eran el juego de combinar 3, el de defensa de torres y el icono de una linda niña agachada atornillando tornillos, como había mencionado Qian Yan. Debajo del icono estaba la etiqueta Taibai Hardware. Ver para creer, y tras confirmarlo, Zhang Qingling no dudó en abrir el juego de defensa de torres, comentando con indiferencia. El jefe Q incluso creó un software aparte para su fábrica. Qian Yan emitió un suave murmullo, se acercó y lo observó abrir el juego e iniciar sesión, antes de preguntar en voz baja. ¿Partida única? No. Al instante siguiente, Zhang Qingling usó la cuenta de Qian Yan para buscar y añadir 4 nombres de juegos. Todos eran marionetas de sombras enviadas por Zhang Qingling. En ese momento, un equipo de 5 jugadores era inevitable. Qian Yan las miró y preguntó con voz débil. ¿Fue porque jugué mal? ¿Sería posible? Sus pensamientos volvieron a la dulce cola de duro con Zhang Qingling esa tarde. No había muerto tantas veces. No le des tantas vueltas. Estos chicos también están subiendo de nivel las cuentas de otros, así que es más fácil para nosotros jugar juntos, dijo rápidamente Zhang Qingling. Qian Yan sí que estaba dándole demasiadas vueltas. No esperaba quitarle el teléfono por accidente. Así que simplemente se dejó llevar y jugó un equipo de 5 jugadores con las marionetas de sombras. En la sala, se oía el sonido del televisor, el de los controles del juego, y a Qian Yan sentado de lado a su lado, soltando de vez en cuando un suave y arrepentido "Oh, estoy muerto". La pantalla se volvió gris, la cuenta regresiva para la reaparición estaba en marcha. Ya eran las 1 de mayo de 2003. ¿Qué podía decir Zhang Qingling? Se quedó sin palabras ante las malas noticias de Qian Yan. Pero tenía mucho que decir sobre sus propios errores. Primero, el junglero enemigo era demasiado escurridizo. Segundo, no le gustaba que alguien lo vigilara mientras jugaba. Tercero, incluso mirando su teléfono horizontalmente, un par de objetos redondos y llenos aún ocupaban toda su visión periférica. Era una prueba demasiado grande para Xiao Chunan. Aprovechando el tiempo de reaparición, Zhang Qingling se levantó para servirse un vaso de agua. Al sentarse de nuevo, se mantuvo deliberadamente a medio metro de distancia de Qian Yan. Inesperadamente, la mirada de Qian Yan lo siguió de cerca. Al ver que el otro jugador estaba a punto de acercarse, Zhang Qingling rápidamente cogió el teléfono de repuesto de la mesa de centro. Hay un juego de Candy Crush aquí, puedes jugarlo. Qian Yan miró el teléfono que le entregaron, sin saber si estar feliz o indefensa. Para su deleite, Zhang Qingling le ofreció su teléfono para jugar. ¿Acaso este hombre heterosexual lo había descubierto por fin? Por desgracia, parecía no gustarle que la gente se le acercara mientras jugaba. Qian Yan no entendía la psicología de Zhang Qingling. Pero era demasiado optimista. Qian Yan recorrió la pantalla, viendo varios juegos y un mensaje de sin tarjeta SIM.
Era prácticamente un teléfono de repuesto para jugar. Abrió un juego de Conecta 3 y, vaya. Ya había alcanzado el nivel más alto. Kiwan Yan se sorprendió visiblemente y entonces se dio cuenta. Alguien te contrataría para jugar al Conecta 3 por ellos, ¿verdad? Zhang Qingling no levantó la vista y siguió jugando mientras respondía. Sí, me pagaron 2000 yuanes para que subiera al nivel más alto en 2 semanas, más por los objetos del juego. Las alarmas de Kiwan Yan saltaron de inmediato. ¿Había otro experto? ¿Alguien más estaba usando esta táctica para acercarse a Zhang Qingling? ¿Es un amigo en línea? Incapaz de indagar indirectamente, Kiwan Yan tenía que ser directa. Si una amiga en línea se le adelantaba, ella, que en la vida real estaba constantemente rodeada de Zhang Qingling, se convertiría en una auténtica payasa. Si hubiera sabido que esto pasaría en la escuela, debería haber actuado mucho antes. Claro, era algo que solo pensaba en secreto. En aquel entonces, no tenía agallas. Al fin y al cabo, solo admiraba la apariencia de Zhang Qingling y no lo conocía a fondo. Además, a menudo oía a sus compañeros cotillar sobre cómo Zhang Qingling rechazaba a fulano sin piedad. Aunque la ingenua Kiwan Yan parecía débil en la escuela, su orgullo era férreo y no podía permitirse ser rechazada y convertirse en el hazmerreír de toda la escuela. Tras graduarse, hizo prácticas en la empresa de su familia durante medio año, ampliando gradualmente sus horizontes y ganando más valor. Un mensaje que recibió 6 meses atrás, en el que ella tomó la iniciativa, la unió a ella y a Zhang Qingling. Zhang Qingling estaba absorta en su trabajo, completamente ajena a los pensamientos de la persona sentada a su lado. En respuesta a la pregunta de Kiwan Yan, dijo: sí, un cliente que hizo un pedido antes. ¿Una chica? Probablemente, no estoy seguro. Parecía que solo las mujeres pagarían a alguien para ganar un juego de Conecta 3. Este teléfono de repuesto era usado por las figuras sombrías la mitad del tiempo, así que ¿cómo iba a saber si era un hombre o una mujer? Había una nota que registraba todas las cuentas de clientes que habían hecho pedidos en este teléfono. Cuáles se completaron y cuáles no. Cada figura sombría, incluido él mismo, revisaba la nota antes de abrir el juego para evitar confusiones. ¿Ha tenido alguna conversación profunda con los clientes? ¿Profunda? Zhang Qingling se sintió claramente atraída por la palabra, y esta vez finalmente levantó la vista con el rostro lleno de curiosidad. ¿Cuán profunda? En la sala, donde el aire acondicionado había estado funcionando a 20 grados centígrados toda la tarde, el rostro pálido de Kiwan Yan se sonrojó de repente. Obviamente, también se dio cuenta de que sus palabras eran algo ambiguas. Ante la pregunta directa de su interlocutor, los ojos de Kiwan Yan brillaron con una pizca de timidez, pero se recuperó rápidamente y mostró una actitud natural y generosa, revelando una sonrisa pícara. Por ejemplo, chatear 12 horas de 24. Zhang Qingling bajó la cabeza, decepcionada. ¿Ese tipo de cosas? No, para nada. Soy una potenciadora de juegos, no una compañera de juegos. Soy una persona respetable, ¿de acuerdo? Oye, ¿por qué oigo ese tono decepcionado en tu voz? ¿Quieres ser una compañera de juegos? Preguntó Kiwan Yan nerviosa. Mientras investigaba qué juegos eran populares y adecuados para potenciar el juego, también descubrió el concepto de compañeros de juegos. Sintió que no debería haber dicho que era una animadora, sino una compañera de juego. Un error de cálculo. ¿Qué piensas? Solo vendo habilidades, no aporto valor emocional. Victoria. El juego terminó, victoria. Alcanzó el rango de rey. Zhang Qingling miró la hora. Ya eran las 8 de la noche, le devolvió el teléfono a su dueño, era hora de despedir al invitado. Se hace tarde, déjame llevarte a casa. De acuerdo. El chofer de Kiwan Yan no había llegado, y como su sugar daddy había llamado a su puerta durante el día, él, interpretando el papel de Xiao Zhan, naturalmente sabía que no debía negarse y llevarlo a casa. Justo cuando estaba a punto de sacar su pequeño patinete eléctrico, Kiwan Yan sugirió que dieran un paseo. Era una noche de verano y la brisa nocturna era suave. Bajo las farolas, sus sombras, proyectadas una al lado de la otra, se alargaban. Cuando volvamos, preguntaré por un lugar. Después de correr y desayunar, podemos enseñarte algunas artes marciales de defensa personal allí, planeó Kiwan Yan. Zhang Qingling siempre había estado interesado en las técnicas de defensa personal de Kiwan Yan. No lo habían discutido en detalle esa mañana, así que aprovechó la oportunidad para preguntar. ¿Tu defensa personal tiene algún sistema de clasificación? No, no lo creo. El entrenador no lo dijo.
Entonces tengo muchas ganas de que el entrenador Kyu me dé clases. Después de dejarlo en el edificio de apartamentos, Kiwan Yan ladeó la cabeza y sonrió. ¿Quieres subir un rato? Zhang Qingling miró hacia el alto edificio frente a él, deduciendo la razón de la pequeña habitación oscura. No había necesidad de entrar a explorar más. Por lo tanto, sonrió levemente ante la invitación juguetona de Kiwan Yan. No lo molestaré más, jefe Kyu. Descanse un poco. Al ver a Kiwan Yan entrar al complejo de apartamentos, Zhang Qingling se dio la vuelta, escaneó una bicicleta y regresó lentamente. Al pasar por la barbacoa de Xiao Zhang, Zhang Qingling compró fideos de arroz frito para llevar. Durante el mantenimiento y la actualización del juego, las figuras de sombra seguían funcionando con normalidad, aparentemente intactas. Incluso se preguntó si seguirían existiendo si el juego desaparecía y el servidor se cerraba. ¿A quién le importa? Soy completamente inocente, no hice nada. Tarareando una melodía, Zhang Qingling regresó a su apartamento, comió algo a altas horas de la noche, se duchó y durmió profundamente. Tenía que admitir que la eficiencia de Kiwan Yan era realmente rápida. Al día siguiente, cuando se encontraron, le dijo que había encontrado un lugar. Había alquilado un gimnasio de taekwondo que estaba a punto de abrir durante un mes. Básicamente, todo estaba allí, todo el equipo estaba listo, esperando a abrir, pero entonces alguien le bloqueó el paso. El poder del dinero es aterrador. Zhang Qingling estaba segura de que no se debía al juego en su teléfono. Este poder del dinero era mucho más fuerte que el sistema. Tras la entrega y firma del contrato hoy, podría empezar a dar clases mañana. Al igual que ayer, después del desayuno, discutió este asunto, y Kiwan Yan regresó a la fábrica para un turno de mediodía. Zhang Qingling se fue a casa y abrió el juego. Habían pasado 24 horas desde la última parada por mantenimiento. Que viera que se había actualizado. Zhang Qingling deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono, buscando el pequeño icono negro. ¿Eh? ¿Dónde está mi juego? Zhang Qingling entrecerró los ojos. ¿De verdad no ha desaparecido? Revisó rápidamente la actividad del hombre sombra. Excelente, todavía se puede detectar, lo que significa que no hay problema. Un destello de inspiración lo asaltó. Presionó prolongadamente la pantalla con el pulgar, y una docena de iconos comenzaron a temblar en el escritorio. Efectivamente, un icono transparente con un guión en la esquina superior izquierda había aparecido en su posición original. Bien, bien, la sombra se ha vuelto invisible, ¿verdad? Incluso su nombre estaba oculto. Zhang Qingling canceló la pulsación prolongada y tocó el icono transparente. Al instante siguiente, el icono transparente cambió de blanco a negro, y entonces un par de ojos penetrantes aparecieron en toda la superficie del icono negro, parpadeando. ¿Era su imaginación? ¿Por qué las pupilas tenían un halo? Parecía que lo saludaban. Igual que siempre. El icono está actualizado, pero la página principal no. ¿Un icono transparente? Bien, al menos cuando alguien me está espiando el teléfono, no puedo verlo todo de un vistazo como Kiwan Yan. Este pequeño aparato es bastante bueno evitando riesgos. Zhang Qingling abrió rápidamente la información de la Legión. Nivel de Legión. NVL 100, puede avanzar. Número de miembros. 607. Fuerza. 485, puede despertar. Defensa. 485, puede despertar. Velocidad. 485, puede despertar. Miembros inactivos. 46. Miembros heridos. 0. Miembros fatigados. 35. Ahora incluso tienen despertar y avance. ¿Acaso este tipo cree que está en un juego? Zhang Qingling revisó rápidamente los requisitos para avanzar de nivel. Un juego de pago es, sin duda, un juego de pago. No puede escapar de su esencia. Otros juegos requieren materiales para avanzar, que se pueden completar con algo de grindeo, pero este es completamente injugable sin dinero. Sin embargo, este juego no tiene muchos materiales que requieran grindeo. Después de todo, no existe una trama ni una historia principal. No se puede grindear para el cuerpo físico como se hace con el corazón, el hígado, el bazo, el estómago y los riñones en el mundo real. Condición para avanzar. 1,000,000,000 monedas de oro, 0,1 monedas de oro. Zhang Qingling se quedó atónito por un momento y regresó a la página de recarga. El saldo de su cuenta anterior se había convertido en un pequeño icono de moneda de oro. Se había convertido en un juego real. Intentó retirar el dinero y lo logró con una tasa de cambio de 1,1. Las recargas también se acreditaban en su cuenta a una tasa de cambio de 1,1.
10.000 millones de monedas de oro, bueno, no importa, déjalo así. Zhang Qinglin ya estaba acostumbrado a este nivel de pago por victoria. Se giró para comprobar las condiciones de despertar de fuerza, velocidad y defensa. Despertar de fuerza. Completa una misión con más de 1.000.000 de puntos en cualquier mundo de los innumerables reinos. 1. Despertar de velocidad. Completa una misión con más de 1.000.000 de puntos en cualquier mundo de los innumerables reinos. 1. Despertar de defensa. Completa una misión con más de 1.000.000 de puntos en cualquier mundo de los innumerables reinos. 1. Zhang Qinglin estaba un poco sorprendido. Esta vez no se trataba de gastar dinero real, sino de usar puntos. ¿Una tarea que requería 1.000.000 de puntos? Ni siquiera se atrevía a soñarlo. La última vez, 300.000 era el máximo absoluto. Zhang Qinglin abrió silenciosamente la sección de todos los cielos. Tras 24 horas de mantenimiento, las tareas de la sección cielos se actualizaron al iniciar sesión. Se añadieron 5 nuevas tareas a las recompensas de nivel 100. En cuanto a la sección de intercambio de puntos, también se desbloqueó una nueva habilidad de intercambio. Fusión de sombras 100,000 puntos. Fusión de sombras. Desbloquea la técnica de fusión. Al fusionarse varias figuras de sombras, sus estadísticas de fuerza, defensa y velocidad también se acumulan. Al agotar la defensa, el efecto de fusión expira inmediatamente. Nota. Solo disponible en el mundo cielos. Ah, ¿sí? ¿La fusión también acumula fuerza? Tenía que desbloquearla de inmediato. Zhang Qinglin no dudó en gastar 100,000 puntos para desbloquearla. De los 300,000 puntos de la última vez, aún le quedaban 100,000. Miró la lista de tareas y deslizó el dedo hacia abajo. En la parte inferior, apareció una nueva tarea, resaltada en rojo. Maldita sea. Este mundo es una página web gigante para mujeres. Un discípulo taoísta de una secta estúpida se volvió loco por una mujer, y ahora la sangre corre a raudales. No puedo soportarlo más. Por eso, ofrezco 1.000.000 de puntos para salvarme la vida. Tío, estás en un estado lamentable. Pero también me preocupa que no hayas marcado tu poder de combate. El texto rojo de esta publicación indicaba claramente que era un personaje difícil de controlar. Aunque no mostraba directamente su poder de combate, las misiones anteriores con más de 100.000 puntos al menos indicaban su estado. Sin embargo, mejor sacrificar a un amigo que a sí mismo. Zhang Qinglin hizo clic en la misión en silencio. Apareció una ventana emergente inesperada al aceptarla. Esta misión ha sido marcada como fallida 19 veces. ¿Aceptar? Si no, ¿qué sugerencia tan atenta después de la actualización? Zhang Qinglin ignoró la útil sugerencia y pulsó sí. Al introducir el número de personas, dudó un momento e introdujo 500. La solicitud indicaba que el número excedía el límite. Tras varias pruebas, introdujo 300. Una escena cruzó por su mente. Una figura sombría apareció en una cueva. Tú eres. Li Chao se sobresaltó ante la repentina aparición de la figura sombría. No solo se sobresaltó, sino que Zhang Qinglin también se sorprendió al ver el rostro vagamente familiar. ¿Este rostro, no es el de Li Chao? Maldita sea, ¿no crees que no te reconoceré solo por ponerte una túnica taoísta y tener el pelo largo? ¿Qué demonios hace este tipo aquí? Zhang Qinglin, indiferente, contactó de inmediato con la sombra de Li Chao, quien le dijo que no había salido de casa en casi una semana. En otras palabras, salvo imprevistos, Li Chao seguía en casa. Eran las 10 de la mañana. Según su rutina habitual, aún no debería estar despierto. Pero no había problema, Zhang Qinglin llamó de inmediato a Li Chao, pero la llamada no recibió respuesta. La falta de respuesta era previsible. Solo había dos posibilidades. Li Chao estaba durmiendo con el teléfono en silencio, o estaba pidiendo ayuda en algún otro mundo. Mientras tanto, Li Chao, en la miríada de mundos, comprendió de inmediato. ¿Tú eres quien me encomendó la misión? Sí. Vestido así, pensé que eras una especie de demonio. Li Chao respiró aliviado. Dime qué pasó. Preguntó la sombra, dando un paso al frente. ¿Aceptaste la misión sin siquiera leerla bien? Ese idiota, ese supuesto discípulo taoísta, se enamoró de una doncella santa de la secta demoníaca que se infiltró en la nuestra. Nos robó la información y casi envenenó a toda la secta, pero logramos matarla. Luego, ese idiota enloqueció al salir de su reclusión, diciendo que quería vengarla. Maldita sea, la secta lo alimentó y cuidó mientras cultivaba, y él nos dio la vuelta a la tortilla, criando a un desalmado.
Ahora nuestra secta está al borde de la disolución, y ahora que el desastre se cierne sobre nosotros, todos corren para salvar sus vidas. Me pregunto dónde se habrán metido, dijo Li Chao enojado. Tras escuchar toda la historia, Zhang Qingling dijo indignado. Tío, eres tan patético. Entonces, a través de la boca del hombre de las sombras, volvió a preguntar. ¿Así que ahora te escondes en esta cueva? Li Chao. Por supuesto. Zhang Qingling volvió a preguntar. ¿Dónde está Daozi? Li Chao. Ahora ha tomado el control de toda la secta, y la mayoría de los discípulos están encarcelados en la zona prohibida. Zhang Qingling. ¿A qué distancia está esto de la secta? Li Chao suspiró. Está muy cerca, porque esta cueva está dentro de la secta. No me digas que esta es la zona prohibida. No, esta es la guarida del líder de la secta. Antes de huir, me dio el sello de la secta, y ahora soy el líder de la secta. Zhang Qingling guardó silencio. Se sobresaltó. Pensó que Li Chao se había convertido en el líder de la secta. El líder de la secta, dejando todo lo demás de lado, era al menos un anciano. Su fuerza era suficiente para gobernar toda la secta. Sin embargo, aún así preguntó. ¿Cuántas personas hay en tu secta? ¿A cuántas personas mató ese daoísta? ¿Cuál es su nivel de cultivo? ¿Y cuál es tu nivel de cultivo? Nunca imaginó que algún día podría aprovechar esta oportunidad y esta escena para descubrir abierta y legítimamente la verdadera situación de Li Chao. Más de 1000 personas. En cuanto a cuántos murieron, no he contado. Al principio, ese idiota se centró en algunos de los principales culpables, pero a medida que más discípulos y ancianos intervinieron, la mayor parte de la secta fue aniquilada y el resto huyó para salvar la vida. En cuanto a los niveles de cultivo, ese loco está cerca del Mahayana, y actualmente, nadie en toda nuestra secta puede con él. En cuanto a mí, ni hablar. Soy un simple cultivador del establecimiento de la fundación, ¿cómo se supone que voy a luchar contra él? Dijo Li Chao con franqueza. Tú, un simple cultivador del establecimiento de la fundación, ¿puedes pagar 1.000.000 de puntos? Zhang Qingling claramente no lo creía. Desconocía la situación de sus compañeros de misión, pero su figura de sombra no podía ver el poder de combate ni el nivel de cultivo de cada mundo. Quizás en el mundo de la figura de sombra solo existían los llamados valores numéricos. Si tu valor numérico es mejor que el mío, entonces puedes vencerme. En el peor de los casos, me iré a la habitación oscura a descansar un rato y, al salir, me habré recuperado por completo. Los puntos de tarea son fáciles de acumular, siempre que estés dispuesto a trabajar duro. Si no los gastas con regularidad, puedes simplemente acumularlos, dijo Li Chao con indiferencia. Tenía sentido. Zhang Qingling calculó que si no hubiera gastado ningún punto, podría haber acumulado fácilmente 500 o 600.000. Además, Li Chao había estado abusando de sus padres durante el último año mientras trabajaba en secreto en este sector, así que acumular puntos no debería ser un problema. Sin embargo, era difícil saber si estaba siquiera en el llamado reino del establecimiento de la Fundación Menor. En fin, ya te he explicado los detalles. Deberías haber visto la indicación al aceptar la tarea, así que debiste tener confianza antes de aceptarla, ¿verdad? Li Chao miró la figura sombría con esperanza en los ojos. Su tristeza ante la perspectiva de morir si no ganaba era palpable. En lugar de responder directamente, Zhang Qingling preguntó con curiosidad. Espera, ¿no hay un héroe más justo en tu mundo que pueda salvarlo? Al hablar de esto, Li Chao no paraba de parlotear, lanzando un "y, tu cao", término de la jerga china de internet para comentarios sarcásticos o críticos. Esos malditos héroes, esos viejos cascarrabias, solo observan desde la barrera, impasibles, probablemente partiéndose de risa. Además, están esas sectas demoníacas que son nuestros adversarios, y les encantaría que todos muriéramos. Perder el legado de una secta es como perder a un grupo que compite por recursos. Además, este mundo de energía baja a media está completamente superpoblado. Es la oportunidad perfecta para eliminar a algunas personas. Eso sería ideal. Mientras Li Chao hablaba, de repente se dio cuenta de que era él quien hablaba, mirando la vestimenta del otro, que parecía china y moderna a la vez, y preguntó con curiosidad. ¿Eres de la era moderna? El hombre de la sombra respondió con indiferencia. Acabo de llegar de una misión allí, no tuve tiempo de cambiarme. Luego cambió de tema. ¿Dónde está? Está en el Palacio de Hielo, detrás de la secta, siempre cargando con un cadáver. Hace tiempo, un viejo corrió el rumor de que sacrificar a 100.000 niños y niñas podría resucitar gente. Seguramente ahora intentan atraparlo. ¿A este tipo lo llaman niño Dao?
¿Será un espía de la secta demoníaca? Zhang Qingling no lo entendía, pero estaba profundamente conmocionado. Era una locura. Yo también lo pensé, hermano. Mi última esperanza está en ti. La primera docena de personas que vinieron fracasaron. Tenemos que ganar. Dirige el camino. Li Chao se quedó quieto. Zhang Qingling, desconcertado, oyó a Li Chao decir débilmente. Hermano, no es que no te crea, pero los 3 que me pidieron que guiara el camino fracasaron. Probablemente mi odio esté al límite. No, ¿ya te odian? ¿Sigues vivo y escondido en la secta? ¿Bromas? Aunque mi fuerza no es mucha, aún tengo un truco para evitar ser detectado. Li Chao sacó un mapa de la secta. El hombre de la sombra no le dio mucha importancia, ya que solía irse en cuanto recibía el mapa de la misión. Esta vez no fue diferente. Tomó el mapa y se escabulló mientras Li Chao parpadeaba. Sin embargo, esta vez no fue directo al jefe como antes, sino al pabellón de escrituras de la secta. Tal como había dicho Li Chao, la secta tenía muy pocos discípulos. Había muertos y heridos por todas partes, y los cadáveres cubrían el suelo. El bullicio de antes había desaparecido. Sin embargo, aunque esas personas huyeron para salvar sus vidas, no abandonaron las escrituras en el pabellón. Quedaron muy pocas escrituras. Lo que sobrevivió fueron principalmente calcos comunes. Es bien sabido que la cultivación requiere talento, comprensión o raíces espirituales. El talento y la comprensión eran cosas que el hombre de las sombras podía manejar fácilmente. En cuanto a las raíces espirituales, aprovechó su ventaja para encontrar las llamadas piedras de prueba espiritual. Las tocó durante un buen rato, pero no reaccionaron. En ese caso, las recogió todas y se las llevó a su maestro para que las probara. Recogeré, 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 recogeré. Esto incluía las llamadas piedras espirituales. Como todos saben, estos mundos de cultivo requieren energía espiritual para cultivar, y las piedras espirituales son una forma de generarla. Lo recogieron todo. Salvo las raras y preciosas hierbas medicinales y píldoras que aumentan la fuerza física, las figuras de las sombras lo saquearon todo antes de dirigirse tranquilamente hacia la ubicación del discípulo daoísta de la secta. En ese momento, tras la desaparición de las figuras de las sombras, Li Chao corrió apresuradamente al pie de la montaña, temiendo que alguna de ellas desatara un poderoso ataque que lo afectara. Después de permanecer en cuclillas durante un largo rato, Li Chao, apoyando sus ojos con sus manos, preguntó confundido. He esperado tanto tiempo y no los he visto desatar sus ataques definitivos. Esto no ha terminado antes de empezar, ¿verdad? De ninguna manera. Li Chao revisó su misión publicada. Seguía en curso, lo que significaba que no estaba muerto. Por desgracia, no se atrevió a seguirla y solo pudo esperar. De repente, una brillante luz blanca surgió de un pico lejano en el horizonte. ¡Caramba! Lo han dado todo. Li Chao retrocedió rápidamente varios pasos, escondiéndose en un rincón y observando lo que sucedía arriba. Hermano. Tenemos que ganar. 300 figuras de sombras atacaron simultáneamente. Las formaciones y las barreras eran inexistentes a sus ojos. En este mundo, la autoridad de las figuras de sombras parecía estar completamente desatada, lo que las hacía omnipotentes. Habiendo vagado por incontables mundos, casi habían sido derrotadas por el Señor de la Tierra Prohibida, a quien nunca habían conocido. Por lo tanto, comparado con esto, Xiao Karami, que ni siquiera había alcanzado la etapa de gran ascensión, era simplemente demasiado débil. Zhang Qingling no entendía qué nivel correspondía a qué poder de combate en este mundo, pero sabía que la fusión de sombras, desbloqueada en el nivel 100, había llegado en el momento perfecto. El poder combinado de las 300 figuras de sombras era de casi 150.000 en fuerza, velocidad y defensa. La batalla final por el jefe del millón de puntos estaba a punto de comenzar. Zhang Qingling sintió una extraña mezcla de anticipación, tensión y emoción, todo oculto tras bambalinas. Tras presenciar la fusión de las figuras de sombras, esquivó silenciosamente la barrera y la formación establecida por el daoísta, apareciendo sigilosa y rápidamente tras él sin previo aviso. Una mano negra cubrió la cabeza del joven pálido, y cuando las figuras de sombras la retorcieron con fuerza, activó el escudo protector de luz dorada del daoísta. En el instante en que el escudo dorado se hizo añicos, el daoísta se teletransportó. ¿Quién? Escudriñó la habitación con su sentido divino, pero no había nadie. ¿Podría ser que algún experto fugitivo haya encontrado otro maestro? Eso no debería ser posible.
Las veces anteriores, un discípulo insignificante de la secta había liderado el camino, solo para ser gravemente herido y obligado a retirarse cada vez. Incluso la docena de veces después, aquellos que aparecieron de la nada no pudieron atravesar su recién cultivado gran escudo Vajraluo. Algunos ni siquiera pudieron penetrar la barrera. HMPH. No tenía idea de que este mundo de cultivo tuviera tantos maestros ocultos. Pero esta vez, debía tener cuidado. Cualquiera capaz de romper su gran escudo Vajraluo debía poseer al menos una habilidad. Su fuerza debía estar a su nivel. Justo cuando estaba en guardia, un escalofrío le recorrió la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, un par de manos negras lo golpearon con fuerza. Un dolor agudo lo atravesó. El niño Dao desató repentinamente un poderoso poder divino. Todo el palacio de hielo se hizo añicos como hielo roto. Aparentemente recordando a su amada que yacía en su interior, su figura se movió como un rayo, desapareciendo instantáneamente en las profundidades del palacio subterráneo. Entre la niebla arremolinada, el ataúd de hielo yacía en silencio, y bajo su tapa cristalina, se vislumbraba tenuemente una figura de un rojo pálido. Luna. Daozi corrió hacia el ataúd de hielo, aliviado al ver que no había sido afectado por las réplicas. La mujer dentro parecía viva, con huesos de jade y piel gélida. Un único lunar cinabrió entre sus cejas parecía aún más rojo contra su piel blanca como la porcelana y exangüe. La sombra parpadeó, su forma se desdibujó en el aire, mirando desconcertado el hielo roto y el barro. ¿Dónde está? Siguiendo su aura, apareció en el palacio subterráneo un segundo después. Tuvo la suerte de presenciar esta escena. Gracias. Si no hubieras desaparecido y reaparecido repentinamente aquí, no habría sabido que se escondía una belleza. ¿Pueden pensar los seres de las sombras? Por supuesto. La consciencia surge con su aparición en este mundo. Piensan al actuar y al luchar. De lo contrario, ¿cómo podrían completar a la perfección las tareas asignadas por su invocador? Incluso cuando éste conecta con su consciencia espiritual, pueden comprender a la perfección su guía sobre las acciones. Por ejemplo, ahora mismo, 300 figuras de sombras están concentradas, sus procesos de pensamiento alineados y sus ideas son una con las del invocador. Se dirigen hacia la mujer en el ataúd de hielo. ¿Una barrera? ¿Qué barrera? ¿A quién le importa? Algo se hizo añicos, emitiendo un melodioso tintineo. El cuerpo que yacía en el ataúd de hielo fue destrozado instantáneamente por varios pares de manos negras, dejándolo hecho un desastre sangriento. La velocidad era tan rápida que Zhang Qingling, como el daoísta más cercano a la escena, no sabía si podía verlo con claridad. Pero como un observador en primera persona y alguien que podía cambiar a una perspectiva divina en cualquier momento, no podía verlo todo. Incluso una imagen borrosa se consideraba lenta. Ni siquiera ralentizándola 0,75 veces revelaría la velocidad de las figuras de sombras. Pero podía oír con claridad la voz enrojecida y furiosa del daoísta, ensordecedora. Ah. Ya está aquí. ¿Acaso la escena de alguien experimentando un evento desgarrador y obteniendo repentinamente un aumento de cultivación está a punto de llegar? Zhang Qingling solo había visto escenas así en animación. Ahora tenía la suerte de presenciar una versión en vivo. ¡Ah! Muere. Los ojos de Daozi se abrieron de par en par con furia, sus gritos resonaron por los cielos, y todo su poder alcanzó su punto máximo. El poder del reino del alma naciente se extendió, convirtiendo al instante cientos de kilómetros de montañas y ríos en polvo. Li Chao, que había estado huyendo frenéticamente, ahora estaba muy lejos. Sintiendo el poder abrumador tras él, se giró y aplicó frenéticamente talismanes de aceleración. Maldición. ¿Cómo es que es aún más feroz que antes? Por suerte, tuve la previsión de huir lejos. Al mismo tiempo, los poderosos seres presentes también percibieron las fluctuaciones del cielo y la tierra, abriendo lentamente los ojos en sus propias cuevas. El campo de batalla que rodeaba a Daozi era observado en secreto. En el instante en que Daozi desató toda su presión divina, el curtido hombre de las sombras saltó fuera del alcance a la velocidad de la luz, esquivando la aniquilación. En el instante en que la presión divina desapareció, todas las montañas y ríos aniquilados volvieron a su estado original. En ese instante. En la brecha. El hombre de las sombras aprovechó una vez más su ventaja de velocidad para llegar tras Daozi, desatando otro ataque con todas sus fuerzas. Como dice el refrán, la ropa hace al hombre, el oro hace al Buda. Los guerreros también dependen del equipo y los tesoros mágicos. Zhang Qingling había presenciado de primera mano los diversos artefactos mágicos salvadores de este mundo de cultivo.
Las palabras de Li Chao eran totalmente ciertas. Realmente era una figura poderosa, criada por una secta. Este hombre sacó 12 tesoros mágicos salvadores diferentes, y Zhang Qingling escuchó el sonido de espadas famosas rompiéndose 12 veces. La 13ª vez. Este señor demonio Dao Chil finalmente estaba muerto. Tras sufrir 12 ataques aterradores, entró en pánico. ¿Quién es esta persona y por qué no se atreve a mostrarse? Había matado a mucha gente recientemente y tenía muchos enemigos, pero ninguno de ellos era las figuras poderosas que conocía. Realmente no podía entender quién había venido buscando venganza. Siempre comenzaba por atacar a las sectas de aquellos a quienes mataba. Conocía los antecedentes de estos discípulos. No habrían sido asesinados si hubieran tenido un respaldo poderoso. Realmente no podía entender quién era esta persona frente a él, que era solo una sombra oscura sin figura, rostro ni linaje de secta definidos que nunca antes había visto. No podía ver con claridad, de verdad que no podía ver con claridad. Incluso cuando esas manos negras se acercaron a él, seguía sin poder ubicarlas. ¡Bum! Un rugido ensordecedor resonó cuando el hijo del señor demonio fue atravesado por un solo puñetazo, esparciendo su carne y sangre. La batalla que había desatado la tormenta finalmente se calmó. Li Chao dejó de correr, mirando el pequeño e infinito horizonte que tenía delante, con el corazón lleno de vacilación. Gané, gané. Gané. La figura sombría apareció silenciosamente detrás de Li Chao. Li Chao, que había estado tenso todo el tiempo, se levantó de un salto y se dio la vuelta sobresaltado. Al ver el rostro familiar, Li Chao respiró aliviado y de inmediato esbozó una sonrisa aduladora. Hermano, eres increíble. ¿Necesitas compañía? Por cierto, ¿cuál es tu identificación, jefe? ¿Puedo pedirte ayuda la próxima vez? ¿Eh? ¿A dónde se ha ido? En un abrir y cerrar de ojos, la figura sombría que había estado frente a él desapareció. Volviendo a mirar, vio que su misión ya estaba siendo procesada y completada. Se fueron rapidísimo. Interesante, un demonio extraterrestre ha aparecido aquí. Abuelo ancestro, ¿qué es un demonio extraterrestre? Ah, solo un pequeño bastardo. Ni siquiera sabe cómo eliminar la raíz del problema. Si no destruimos su alma, tendré que limpiar este desastre. Abuelo ancestro, ¿por qué estás limpiando su desastre? Niño tonto, vino aquí, armó un alboroto y luego huyó. Si no lo cortamos de raíz y esperamos a que ese daoísta posea a alguien más, solo estaremos alimentando a un oponente. Oh. Esta vez nos desconectaron a la fuerza. Zhang Qingling miró con sorpresa la figura sombría que aparecía ante él. Esto era bastante inusual. La última vez que los desconectaron a la fuerza fue cuando, sin querer, hicieron una pregunta delicada. Esta vez no dijeron nada, solo se concentraron en luchar contra el jefe, sin pronunciar palabra alguna durante la batalla. ¿Será por las correcciones de errores tras la actualización? Lo averiguarían más tarde, realizando otras tareas de puntos. Como siempre, consiguieron 1.000.000 de puntos. Por supuesto, lo primero que debían hacer era comprobar si podían desbloquear el despertar de poder. Zhang Qingling regresó rápidamente a la página principal y revisó la información de la legión. Los 3 objetos grises despertables originales se habían convertido en un rojo brillante y prominente. Al elegir entre fuerza, velocidad y defensa, la opción obvia era maximizarla. Zhang Qingling, sin dudarlo, optó por despertar su estadística de defensa. Para empezar, el requisito de resistencia de fusión requiere defensa, así que maximizarla es esencial. Defensa despierta, límite de defensa desbloqueado, de máximo de 500 a ilimitado. Una notificación apareció después de que Zhang Qingling seleccionara la opción de defensa. ¿Ilimitado? Pensó que era una especie de doble aumento de estadísticas. Al ver su estadística aumentada a 485, estaba cerca del límite inicial de 500, a solo 15 puntos. Definitivamente necesitaba desbloquear este límite ilimitado. Cuando regresó a la meseta celestial, el 1.000.000 de puntos de la misión se había esfumado. ¿Rayos? Entonces desbloquear el despertar requiere completar una misión basada en puntos y, además, consumir 1.000.000 de puntos. Zhang Qingling suspiró con impotencia. Con razón había misiones de punto fijo. Sin embargo, gastar 1.000.000 de puntos para desbloquear el límite ilimitado definitivamente valió la pena. Más tarde, podría subir de nivel sin pensar. Después de alcanzar el nivel 100, había menos misiones que valieran 20, 30 puntos y más misiones que valieran 200, 300 puntos.
Zhang Qingling tomó una al azar y la guardó en el almacenamiento de un clic, dejando que el hombre de la sombra la descubriera libremente. Ahora, quería probar el manual del principiante de cultivo y varias piedras espirituales y piedras de prueba espiritual que el hombre de la sombra había traído del mundo de fantasía de Li Chao. Como antes, los libros traídos de otros mundos eran todos textos encriptados con caracteres faltantes, y todos estaban escritos en chino clásico oscuro y difícil. Eran demasiado difíciles de entender. Zhang Qingling no tuvo más remedio que dejarlos a un lado, sacar la piedra de prueba espiritual y colocarla sobre la mesa. A diferencia de la bola de cristal redonda que había imaginado, esta era una losa de piedra azul impresa con 5 dedos, y era bastante pesada. El método para probar el espíritu era colocar 5 dedos sobre ella, cada dedo representando una de las 5 raíces espirituales. Cuando un dedo se iluminaba, significaba que el examinador poseía sabiduría y era un buen candidato para la cultivación. Por supuesto, esto era algo que el hombre de la sombra había descubierto. Zhang Qingling ansiaba cubrirlo con la mano, dejándolo allí un buen rato, tocándolo durante un buen rato. Después de 5 minutos, no hubo reacción. ¿Funciona mal o estas cosas son inútiles en este mundo? Preguntó Zhang Qingling, volviéndose hacia el hombre de la sombra. El hombre de la sombra negó con la cabeza, también desorientado. Zhang Qingling cambió su pregunta. Por cierto, habiendo viajado por tantos mundos, ¿puedes distinguir entre la energía espiritual y el aire? Esto también era lo que le intrigaba. Había descubierto que los cultivadores de todos los mundos necesitaban un medio para aumentar su fuerza. Por ejemplo, la energía espiritual en los mundos de fantasía, el ki en los mundos de las artes marciales, la energía cristalina en los mundos sobrenaturales, los cristales elementales y el agua bendita en los mundos mágicos, había innumerables medios. El hombre de la sombra pensó durante unos segundos, recordando sus sensaciones físicas en los distintos mundos, y francamente, no había diferencia. Negó con la cabeza y dijo: la sensación no es diferente a la del aire de este mundo. Para ser más precisos, luchar en otros mundos era extremadamente placentero, sin muchas restricciones invisibles. Se lo había dicho claramente a Zhang Qingling. Zhang Qingling se frotó la barbilla y miró la piedra espiritual sobre la mesa. ¿Crees que si la aplastamos, se generaría energía espiritual en esta habitación? El hombre de la sombra hizo exactamente lo que su amo le indicó. Con estas palabras, amo y sirviente se convirtieron en uno. La figura de la sombra inmediatamente tomó la piedra azul de la mesa y la aplastó sin esfuerzo. Al ver esto, Zhang Qingling puso la mano sobre ella y la examinó durante un largo rato. 10 minutos después, Zhang Qingling aceptó la realidad. De acuerdo, solo soy una persona común. Pero, pensándolo bien, ¿podría Li Chao realmente estar cultivando la inmortalidad? ¿Por qué podía viajar a otros mundos? Pensando en la petición de ayuda de Li Chao, la información que obtuvo del enano y el hecho de que uno de los dueños de la villa estaba muerto y el otro usaba el disfraz de la inmigración, todo esto estaba conectado. Podría ser que si alguien muere en ese mundo, también muere y no pueda regresar. Zhang Qingling sintió que había descubierto la verdad. Al menos, podía confirmar que los métodos de estas personas con Li Chao eran diferentes a los suyos. A juzgar por su prolongado sueño, probablemente se debía a un sueño. Dadas las limitaciones de su actual mundo de la estrella azul, Zhang Qingling no creía que los poderes de Li Chao de otro mundo pudieran usarse allí. Intentaría obtener más información la próxima vez. Qi Wanyan, por otro lado, pensó en el icono del juego del otro. Realmente parecía un juego de construcción de fábricas común y corriente. ¿Su estrategia era simplemente abrir fábricas y enviar piezas a todo el mundo? Era prácticamente una contratista de piezas de hardware, internacionalizándose en el proceso. Ahora que había descubierto las identidades ocultas de sus 2 exalumnos, Zhang Qingling reforzó su disfraz en silencio. Al menos estaba seguro de que estos dos habían experimentado estos eventos fortuitos antes que él. Era difícil no preguntarse si se le había acumulado algún tipo de beneficio de antiguo alumno, y si el juego Legión de las Sombras lo había asignado al azar. Zhang Qingling miró la hora. Era casi mediodía. Tendría que seguir atendiendo a su cliente a las 2 de la tarde. Por la noche, visitaría el campo de entrenamiento. Con Qi Wanyan cerca, su vida de recluso se había vuelto bastante plena. Los títeres de sombras reunieron todas las piedras espirituales, las piedras de prueba espiritual y los libros de hechizos. Aprovechando este descanso, Zhang Qingling procesó las tarjetas de identificación de los usuarios recién desbloqueados y los envió al extranjero. Las misiones del multiverso también se completaron.
Efectivamente, el servidor se había actualizado. Tras completar una misión, no se podía permanecer en él mucho tiempo. Con todo listo, los títeres de sombras, ocupados preparando el almuerzo, sirvieron la comida con éxito. Zhang Qinglin acababa de comer arroz y estaba consultando las noticias de ayer sobre la investigación del accidente de coche cuando Li Chao llamó. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué me llamaste de repente? Preguntó Li Chao con voz perpleja. Hoy en día, todo el mundo usa Fetium para comunicarse. A menos que se trate de un servicio a domicilio, comida para llevar o una emergencia, las llamadas telefónicas son poco frecuentes. Zhang Qinglin dijo con calma. Quería preguntarte algo. Pensé que estarías durmiendo y que llamar sería más fácil para despertarte. ¿Qué? Bostezó Li Chao, visiblemente somnoliento. Nada del otro mundo. Qiwan Yan dijo que me guiaría en ejercicios de fitness, y planeaba hacer ejercicios con mancuernas en el parque después de correr. Pensaba, ¿qué tal funcionaría? Así que quería preguntarte sobre esa membresía del gimnasio que te hiciste en la escuela. Vi que tienen una sucursal aquí en el distrito de Yangsan, dijo Zhang Qinglin con indiferencia. Rayos. Li Chao se animó de inmediato. ¿Llamaste tan temprano solo para esto? Bueno, ya que tienes tantas ganas de preguntar, te diré la verdad. Ese gimnasio es realmente mediocre, tiene una reputación pésima. Puedes averiguarlo buscando en internet. Si la sucursal principal es así, la sucursal debe ser aún peor. ¿Fuiste 3 años a pesar de la mala reputación? Compré una membresía por 3 años, ¿no sería tirar el dinero si no fuera? Además, no hablo mal de ella, aunque Qiwan Yan es guapa, una cosa es otra, pero con sus brazos y piernas tan delgados, ¿qué métodos de fitness podría saber? Podría preguntarme. Vamos, bebiste proteína en polvo durante 3 años como tú. Tonterías, puras tonterías. Li Chao resopló 2 veces y, antes de colgar, preguntó de repente con preocupación. Por cierto, después de enviarte ese retrato, ¿sigues teniendo pesadillas? Pensando en el retrato guardado en el cajón, Zhang Qinglin dijo tranquilamente. No sé si es solo psicológico, pero me siento mucho mejor en general. Efecto psicológico, sin duda. Esto funciona solo con la mente. Si tu mente no funciona, no tendrá ningún efecto. Te estás poniendo filosófico. Pensé que lo alabarías como el poder de un maestro. Los maestros también trabajan con la mentalidad. Cuelgo. Por la tarde, Qiwan Yan llegó puntual. Cada vez que abría la puerta, Zhang Qinglin miraba la hora inconscientemente. Exactamente las 2. ¿Cómo podía ser tan puntual? Incluso sospechaba que Qiwan Yan había llegado temprano y solo había llamado a la puerta a las 2. Hablando de eso, un juego de gestión no debería tener teletransportación, ¿verdad? Hace bastante calor afuera. ¿Has venido en coche? Zhang Qinglin abrió la puerta y, como siempre, le sirvió un vaso de agua tibia a Qiwan Yan. También encendió la televisión y puso un canal infantil, uno que no apareciera de repente con noticias de última hora. Mi chofer me trajo, gracias. Qiwan Yan tomó el vaso y dio un sorbo. Tu chofer es muy puntual. Siempre llega justo a tiempo, rió Zhang Qinglin. El juego comenzó, y después de 2 partidas en dúo, Qiwan Yan le entregó su teléfono a Zhang Qinglin. Al observar su fluida y hábil juego, le preguntó con curiosidad. Además de los juegos que juegas para otros, ¿cuál es tu juego favorito en tu tiempo libre? Este juego sube de nivel rapidísimo. Puedes subir de rango sin perder ninguna partida, y tu cuenta se vuelve poderosa en tan solo unos días. Pero las partidas en dúo son muy divertidas. Pensó en cambiar a un juego que le guste y empezar a jugar desde el principio. Zhang Qinglin. No hay nada como tener un favorito. ¿Sabes? Cuando tu pasatiempo se convierte en una herramienta para ganar dinero, incluso tus cosas favoritas se vuelven insípidas. Hablando de mí, tengo mucha curiosidad por saber cómo de repente decidiste abrir una fábrica de piezas. En cuanto se corrió la voz, prácticamente todos en nuestra escuela nos sorprendimos. Zhang Qinglin cambió de tema sutilmente. La vida es impredecible. Nunca pensé que abriría una fábrica, dijo Qiwan Yan con un dejo de nostalgia en la voz al mirar atrás. Fue una especie de coincidencia, dijo. Una coincidencia, ¿verdad? Zhang Qinglin se identificó con eso. No insistió, lo dejó ahí. Eran las 3:30 p.m., un sol radiante. Acababa de ganar un juego, cuando sonó el teléfono de Qiwan Yan. Zhang Qinglin lo miró. Era un número desconocido. Se lo entregó a quien llamaba. Tu llamada. Qiwan Yan contestó y salió al balcón. Zhang Qinglin aprovechó para estirarse e ir al baño.
Al salir, Kiwan Yan señaló hacia afuera con su teléfono. Ya se completó la entrega del gimnasio de Taekwondo, ¿quieres ir a echar un vistazo? Se dio cuenta de que Zhang Qingling, quien había dicho que iba a aumentar su cuenta, estaba absorto jugando, sin mostrar ninguna posibilidad. Increíble. A este ritmo, no había ningún progreso. ¿Ahora? Preguntó Zhang Qingling mirando el sol. Claro. Al bajar las escaleras, una ola de calor los golpeó, como si pudiera incinerarlos. Hace tanto calor, ojalá lloviera algún día, dijo Kiwan Yan, mirando al cielo con los ojos entrecerrados. Zhang Qingling pensó que tendría que ver si Li Chao se entregaría al máximo mañana. Había mencionado específicamente al mediodía que él y Kiwan Yan entrenarían en el parque y, según las ocasiones anteriores, llovería durante una semana. O llovería solo por la mañana o duraría toda la mañana. Pero tenía mucha curiosidad por saber cómo lo lograba Li Chao. El hombre de las sombras solo se había vuelto loco 2 segundos la última vez antes de recibir la advertencia, pero Li Chao, quien controlaba el clima, se había salido con la suya. ¡Qué interesante! El coche llegó rápido y no tuvieron que esperar mucho. El gimnasio de Taekwondo al que iban no estaba lejos, ubicado en un edificio comercial de nueva construcción. El dueño fue bastante generoso al alquilar un amplio ático. Pero Kiwan Yan fue aún más generoso, alquilándolo por un mes. ¡Guau! Zhang Qingling miró el espacioso interior con la voz resonando. ¿Solo nosotros dos? Zhang Qingling entró unos pasos. Toda la zona era una zona de fitness. El aire acondicionado central estaba a tope, y el ambiente era mucho mejor que el del parque que él y Li Chao habían usado como tapalera. Kiwan Yan ladeó la cabeza. ¿Qué más? O sea, ¿de verdad no hay ningún instructor profesional? Zhang Qingling se interesó, preguntándose de qué tipo de artes marciales hablaba Kiwan Yan. Era una lástima no poder entrenar con el hombre de las sombras ahora mismo. De lo contrario, podría haberlos dejado tener un encuentro amistoso. Mientras conversaban, entró una mujer de unos 30 años, con maquillaje ligero y una sonrisa radiante. Hola, señorita Qiu, soy Lin Fan, la responsable. Este pez gordo ya se había enterado. El contrato acababa de firmarse, y no esperaba recibir noticias tan pronto de la llegada del jefe. La mujer miró a Zhang Qingling. Aunque no sabía quién era, sabía que alguien que la acompañaba debía ser una persona distinguida. Saludó a Kiwan Yan y luego sonrió y asintió a Zhang Qingling. Zhang Qingling sonrió cortésmente. Hola, hermana Fan, dijo Kiwan Yan. Es su primera vez aquí, señora Qiu. Permítame presentarle el lugar. Esta área está combinada con un gimnasio, así que esta es la zona de fitness. Las categorías de taekwondo, artes marciales y boxeo están aquí. Lin Fan, obedientemente, los guió en un recorrido por el gran edificio de una sola planta. Aunque no está abierto al público este mes, señora Qiu, tenga la seguridad de que nuestros entrenadores profesionales estarán presentes en todo momento, y el personal de recepción trabaja con normalidad. La limpieza y desinfección diarias se llevan a cabo según lo previsto. La implicación era clara. Todos los empleados de esta tienda cerrada estaban allí para atenderlos. Por lo tanto, la suposición inicial de Zhang Qingling de que solo estaban ellos dos era poco realista. El dueño de la tienda también temía que algo terrible pudiera suceder allí, lo que sería una gran pérdida. Tras explicarles la situación, Lin Fan preguntó. La entrada principal cierra a las 23 y abre a las 8. De acuerdo, entiendo, asintió Kiwan Yan. Miró la hora. Eran apenas las 16. Demasiado temprano. Si volvía ahora, Zhang Qingling estaría absorta en sus juegos. Se giró hacia Zhang Qingling y dijo. ¿Qué tal si lo probamos ahora? Claro. Zhang Qingling aceptó encantado. Había accedido a su petición de ver el estado físico de Kiwan Yan. Y lo más importante, para comprobar si realmente había recibido alguna herencia de artes marciales. En cuanto a cómo saberlo, con Sombra presente, no tenía que preocuparse. Hemos preparado ropa de entrenamiento aquí. Te la traeré. El vestuario está por aquí. Lin Fan, pensativo, sacó la ropa de entrenamiento, la llevó al vestuario y desapareció. El resto quedó en manos de los dos. Al llegar a la sala de entrenamiento, Zhang Qingling preguntó con interés. Por cierto, ¿qué debería hacer un principiante como yo? ¿Debería empezar con la postura del caballo?